Ok, ahora vamos a hablar sobre ecuaciones exactas. Ecuaciones exactas, ¿no? Bueno, entonces, una definición. Dice la forma diferencial m de xy, o sea, una función m que depende tanto de x como de y, diferencial de x más n de xy de y, es exacta, ¿sí? O sea, esta fórmula, esa cosa, es exacta en un rectángulo R. Recordemos que estamos en el plano cartesiano, entonces en lugar de intervalos, pues son rectángulos, ¿no? Si existe una función de dos variables, f de x, y, tal que la derivada parcial de f respecto a x, o sea, la derivada de f respecto a x, considerando a la y como constante, es igual a la m, ¿verdad? A esta de aquí. Y la parcial de f respecto a y, o sea, la derivada de f respecto a y, considerando a x como constante, es la n. Ok, para todo punto xy en el rectángulo, ¿no? Es decir, f de xy satisface que satisface lo siguiente, ¿no? El diferencial, lo que llamamos en cálculo vectorial, diferencial total de f, que pues es la derivada parcial de f respecto de x, diferencial de x más la parcial de f respecto a y, de y, pues es igual al m de xy de x más el n de xy de y. O sea que si se cumple esto de que la parcial respecto a x es m y la parcial respecto a y es n, el diferencial total, pues es justo la expresión que escribí acá arriba, ¿no? Entonces, si la fórmula que escribí acá arriba es una forma diferencial exacta, o sea, si cumple estas dos cosas, entonces la ecuación m de xy de x más n de xy de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta. Ok. Todas las ecuaciones exactas son de esta forma
en las que existe una función f, tal que la parcial respecto a x es m y la parcial respecto a n de esa f es n, ¿no? Que visto así, pues parece como complicado, ¿no? Y bueno, entonces si conociera f, si supiera quién es f de xy, entonces la ecuación, ya no voy a escribir tanto, ¿verdad? Ya no voy a poner que dependen de x y de y. Esta ecuación se reduce a df igual a 0, ¿verdad? Porque dijimos que lo de la izquierda pues es el diferencial de f, ¿no? Entonces tengo que la diferencial de f es igual a 0. Entonces querría decir que la f pues es una constante, ¿no? Y bueno, se aplica el mismo principio, ¿no? De que si la derivada de algo es 0, es porque ese algo es una constante, ¿no? ¿Ok? Y entonces esta sería la solución implícita, ¿verdad? Porque no está despejada, de la ecuación diferencial. O sea, si supiera quién es f, pues es simplemente f igualado a una constante, la solución general, ¿no? De la ecuación. Entonces el chiste, pues, va a ser encontrar f, ¿no? El chiste de esto es encontrar f. Pero antes de querer encontrar f o de querer responder la ecuación, ¿verdad? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, del cálculo vectorial, sabemos que ¿qué sabemos del cálculo vectorial? Que si calculo esto, o sea, las de abajo las puedo voltear, ¿verdad? Sí, bueno, si se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones como que estas cosas sean continuas o algo así, que normalmente sí vamos a tener. Al menos digo en este curso, ¿no? Ok, entonces sabemos eso, se llama teorema de Clairaut. Ok. Y bueno, entonces si m como dijimos, es la parcial respecto a x y n es la parcial respecto a y, entonces si la ecuación es exacta, debo tener que la parcial de m
respecto a y, o sea, la parcial respecto a y de la parcial de f respecto a x es igual a la parcial así, ¿no? Y la parcial de n respecto a x de n, que es la parcial de f respecto a y. Esa es la parcial así. Yo debo tener esas dos cosas. Y pues como estos son iguales, lo que implica que la parcial de m respecto a y es la parcial de n respecto a x. O sea que si a este le calculo la parcial respecto a y a este respecto a x, entonces deben de ser iguales, ¿no? Bueno, yo a esto le llamo pues como las parciales cruzadas, ¿no? No creo que sea estándar, ¿verdad? Pero yo le llamo así. Entonces, las parciales cruzadas son iguales si es que la ecuación es exacta. Si la ecuación es exacta, las parciales cruzadas son iguales. Al revés, pues quién sabe, ¿no? Pero resulta que sí, que es el criterio de exactitud. O sea, no va a ser tan complicado ver si una ecuación es exacta. Entonces, sí. Entonces, supongamos que las primeras derivadas parciales de m y n son continuas en un rectángulo, ¿no? Entonces, m de xy de x más n de xy de y igual a 0 es una ecuación exacta si y solo si la parcial de m respecto a y es igual a la parcial de n respecto a x. ¿Ok? Es un teorema que, bueno, no vamos a demostrar. Nomás más o menos argumentamos por qué es razonable esperar eso, ¿no? Entonces, para ver si la ecuación es exacta, solo vamos a checar esto, ¿no? Las derivadas parciales cruzadas. Ya una vez que tengamos eso, ¿cómo vamos a solucionar la ecuación? Entonces, si la ecuación es exacta, si la ecuación es exacta, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Lo voy a poner en general y ya en siguientes videos pues vemos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Entonces, entonces lo que quiero es encontrar la f tal que la parcial de f respecto a
respecto a x sea m y la parcial de f respecto a y sea n. Entonces, pues hay que usar esto, hay que usar eso, ¿no? F de xy pues va a ser la integral de m de xy de x, ¿verdad? Para que así la parcial de f respecto de x sea m, ¿no? O sea, lo que hemos manejado siempre, ¿no? Sé que la derivada de f respecto a x es m, entonces la f la obtengo pues integrando m, ¿verdad? Pero pues hay un detallito aquí, ¿verdad? Esto es derivada parcial y sabemos que esta integral pues contiene una constante, ¿no? Pero bueno, esa constante es constante respecto a x, pero podría ser una variable o una función respecto de y, ¿no? Ok. Entonces, integramos m respecto a x, poniendo la constante de integración pues como una función de y. En lugar de ponerle más c, ponemos más g de y. Ahora el problema pues es encontrar esta g de y, ¿no? Para eso pues vamos a usar que n es la parcial de f respecto a y, ¿no? La otra condición de que es exacta, ¿no? La parcial respecto a de y pues es n de xy. Y la parcial de f respecto de y, pues tenemos que derivar esto, ¿no? Se va a hacer la parcial respecto a y de la integral de m de xy de x, más la parcial de g de y respecto a y, pues es g' de y, ¿no? Entonces despejamos g' de y. Entonces g' de y pues es la parcial respecto a y de la integral de m de xy de x. Ay, perdón. Despejamos g' de y, es la n menos la parcial respecto a y de la integral, ¿no? Y bueno, pues ya tengo quién es g' de y. Tengo la derivada de y, pues... Pero lo que quiero es la g de y, ¿verdad? Para poder completar esto. Entonces integramos respecto a y. Para encontrar g de y, ¿no? Entonces g de y pues es la integral de n de xy menos esta derivada parcial. Ok. Y entonces la solución ¿cuál sería la solución? Pues tengo el f de xy, que era esto. Esto ya no quiso pintar, vamos a ponerlo en azul. La solución es f de xy, que es esto, más la g de y, que es lo que sacamos acá. Entonces esto es la f de xy y esto es igual a una constante, ¿no? Esa es la solución general, ¿no?
La fórmula pues está muy fea, ¿no? Y nuevamente lo que se recomienda es no aprendérsela de memoria, sino aprenderse el procedimiento, ¿no? Y pues vamos a ver ejemplos en el siguiente video. Por aquí le cortamos. Muchas gracias por su atención.